Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a hablar sobre las cosas que pueden venir en la nueva actualización. Ya sabemos que no salió, debió salir el lunes, ayer, y nos quedamos esperando. La verdad es que esto ha pasado otras veces, pero normalmente nos avisan que la actualización se va a retrasar, no va a salir cada 15 días como es costumbre, porque van a sacar o van a preparar la actualización grande. Y esta vez no lo dijeron, pero bueno. Yo asumo que a más tardar la saquen el lunes que viene o nos tengan 15 días más para que salga la nueva actualización. En este video vamos a comentar todo lo que puede sacar Blizzard en esta actualización porque se nota que puede sacarlo y va y tú no tienes idea, pero bueno, aquí yo te lo voy a esclarecer. Y otras cositas que podemos especular porque el juego la necesita. Así que vamos a empezar. Primero, vamos a comentar lo obvio. Lo que ya Blizzard dijo que viene, que, por ejemplo, una de las cosas es las misiones principales que tienen que ver con Diablo, ¿no? Así que vamos a tener en el juego ya probablemente a Diablo como jefe o algunos demonios importantes, por ahí andará. También Blizzard dijo que iba a mejorar los calabozos, los iba a actualizar. No sé exactamente cómo, si le va a poner un nuevo jefe, si va a terminar los pasadizos secretos que tienen algunos calabozos con alguna historia extra o algún jefe extra. Pero bueno, van a actualizar los calabozos. Van a agregar un nuevo modo cooperativo que ojalá sean las arenas para que sean modos PvP un poquito más normales, ¿no? Entre 2 contra 2, 3 contra 3 e incluso 4 contra 4, pero que tengan de ser posible un área especial que sea exclusivamente para eso. Y bueno, ojalá sea algo de eso y no cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Y también van a actualizar las torres malditas. ¿Cómo las van a actualizar? Realmente no sé. Me imagino que van a poner otros beneficios de las torres. Por ejemplo, aquí sabes que cuando tú reclamas una torre con tu clan, ¿no? Estas torres tienen determinados bonos. Por ejemplo, como es por el que más se lucha es el de mejora de jugador contra jugador, que te aumenta la vida. Puede que se refiera a estos bonos, porque realmente no sé cómo pueden mejorar las torres. Ahora, además de esto, que ya lo dijo, hay algunas cositas que las vamos a comentar, que son ya meras especulaciones, pero vamos a ver si atino alguna. Primera especulación, un Paragón nuevo. El Paragón ya, o sea, los Paragón que existen ya los hemos completado prácticamente. El único que me queda a mí, por ejemplo, es este de acá. Me quedan unos 16 niveles, 15 niveles creo, para completar. Y una vez que lo complete, por supuesto, esto no aguanta una actualización más. Ya esto tienen que agregarle, digo yo, un Paragón nuevo porque ya no hay nada más que mejorar aquí, excepto por esto de acá, que igual si lo mejoras no te da mucho, entonces no vale mucho la pena, ¿no? Y además es que no puedes usar dos. Entonces creo que sí o sí deben poner un Paragón. ¿Qué tipo de Paragón? La verdad no sé. Y sorprende muchísimo. Puede que sea muy PvE, porque últimamente todos tienen muchas cosas PvP. Así que puede que mejoren un poco el PvE o sea muy defensivo. Segunda especulación, evento de gemas dobles. Las gemas dobles hace rato que no lo ponen en la fisura antigua. Todo el mundo me pregunta cada rato, ¿tú sabes algo de si van a poner el evento de gemas dobles? A ver, pues si no sabes, es un evento donde te permiten poner por 10 cimeras, o sea, tú pones 10 cimeras, activas lo de gemas dobles y te va a salir nada, el doble de gemas, una copia exacta de las gemas que ya te salieron. Y es muy bueno para farmear poder de gema, ¿no? Y también para buscar copias específicas. E incluso en una ocasión pusieron, no recuerdo si fue la última, que podías activar el gemas doble dos veces, haciendo que si tú guardas 20 cimeras legendarias, usas 10 primero, se duplican, y usas luego las otras 10 y se duplican. Pero bueno, como mínimo, espero que pongan un evento de esos, o sea, solo uno. Y guarda tus 10 cimeras de momento, vamos a esperar, ve acumulándolas un poquito porque puede venir. Lo siguiente, y ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que el juego necesita una fusión de gemas. La fusión de gemas que va a afectar a las gemas normales. Deben de poner un apartado que ya en algún momento en el juego, bueno, en los parches, lo trataron de incluir, pero aquí se negaron en Occidente, que contenía una especie de fusión entre gemas que son del mismo color, citrino y topacio. Si tú sumas, por ejemplo, un citrino y un topacio, te iban a dar, pues, nada, la suma de los dos, para que con dos gemas ocuparas un solo espacio, ¿no? Y tienes, digamos que más alcance, puedes aumentar un poco más tus parámetros. Creo que lo necesitas porque las ballenas van a aprovechar esto para ponerse más fuerte y nosotros vamos a aprovechar para vender un poquito más las gemas. Fíjate cómo yo tengo gemas aquí, pobre de mí. Si no lo ponen, pues seguirán ahí y quizás un día las use o las venda, pero ojalá las pueda vender porque tengo bastante platino aquí acumulado que potencialmente
Pero bueno, quizás no la ponen y me embarco. Lo siguiente, familiar nuevo. En el juego ya el último familiar que agregaron ya hace bastante tiempo fue el espía Zarza. Ya ha pasado bastante tiempo desde que lo agregaron. Y es un familiar que completa, que lo comenté en el video de los rasgos, que si no lo has visto tienes que ir a verlo porque te va a ayudar muchísimo. Bueno, este familiar completa el rasgo premonición, que es daño reducido a jugadores, en 5 slots. O sea, tú puedes usar ya 5 familiares y con 5 familiares puedes acumular este rasgo, haciendo que sea el rasgo que más lejos llegue. Yo lo tengo en más 3, pero puede llegar a más 9%, cosa que no pasa con el de premura diabólica, que solo puede llegar a ponerse en 4 familiares porque falta un familiar que agregue rasgos al juego para poder sumar, ¿no? Y llegar, por ejemplo, en este caso, a más 9% de aumento de daño jugador contra jugador, que actualmente está en 6%, no puede subir de más. Lo mismo pasa también con la probabilidad de golpe crítico, ¿no? Que puede aumentar por encima del 12%, creo que es. Así que un familiar nuevo creo que ya toca. Otra cosita que tienen que agregar, porque sí, porque ya esto no aguanta más, es la travesía de la Dalí, el capítulo 5 y 6, que siempre los agregan juntos y bueno, ya yo no lo he completado porque no me ha dado la gana, la verdad, no porque tiempo he tenido y bueno, pereza. Pero ya hay gente que ya lo tiene completado hace bastante tiempo y sí o sí tienen que agregarlo porque ya esto no aguanta más, esto lleva tiempo ya ahí y el capítulo 5 y 6 lo tienen que agregar, sí o sí, lo tienen que agregar en esta actualización, vamos a ver si lo agregan. Lo siguiente, el penúltimo punto, es que creo que van a agregar una gema de una estrella, una de dos y una de 5 estrellas. Esto porque, nada, porque el ciclo continúa y siempre más o menos se demoran esta cantidad de tiempo en agregarla. Aparte, en una actualización grande, lo más normal es que agreguen una gema nueva. Y por supuesto, ofertas en la tienda y eso. Así que si te quieres gastar tu dinero, estate atento porque seguro con la actualización grande vienen algunos paqueticos. Ojalá que pongan paquetes asequibles. La mayoría de las ofertas que ponen no son tan ofertas porque son muy caras, por muy oferta que ellos le quieran llamar, no ponen cosas de $1, de $2, ¿no? O sea, para personas normales. Y bueno, pero van a agregar probablemente una gema de cada estrella, o una, dos y de 5 estrellas. Y aquí viene mi última especulación. La gema de 5 estrellas, estoy casi seguro de que va a ser defensiva. Llevamos un montón de actualizaciones con gemas que son completamente ofensivas. Pero completamente. No hay gemas defensivas, de hecho hay atributos secundarios que se pueden explotar muchísimo y aquí me tiro ya, me arriesgo más todavía y creo que la gema puede tratar sobre índice de evasión o resistencia a crítico, que me parece que en el juego hay demasiado daño y debe ir por ahí la cosa. O sea, creo que la próxima actualización debe reforzar un poquito la resistencia para hacer el juego más competitivo, sobre todo si agregan un modo PvP nuevo que lo que me imagino que si lo agregan cooperativo, o sea que tú puedes marcar en grupo, es porque quieren reforzar la coordinación, ¿no? Y para ello no te pueden matar de un golpe. Si te matan de un golpe, ¿para qué? O sea, ya no tiene sentido. Entonces creo que sí o sí va a ser defensiva. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hace rato que no sacan una gema defensiva. Creo que la última gema defensiva que sacaron fue Corazón Gélido. Lo sacaron en el primer año del juego. Creo que esta fue la primera, la segunda, la tercera gema que sacaron junto con estas dos. Creo que esta fue la primera. Y luego sacaron estas dos en un paquete juntas. Las sacaron juntas. Pero creo que Corazón Gélido fue la primera gema que sacaron y desde ese momento no han sacado más ninguna. Si no es así, discúlpenme que es que han sacado un montón de gemas y no me acuerdo. Pero bueno, estas son las especulaciones que yo he hecho. Realmente creo que alguna de estas va a venir. Mínimo una. Vamos a ver en cuántas acierto. Fueron como 7. Déjame en los comentarios cuáles son las otras especulaciones que tú podrías hacer y que yo no he comentado aquí. Quizás hay algo extra, quizás sorprenden, vamos a ver, ojalá, porque el juego entra en monotonías bastante pesadas y ojalá agreguen cositas nuevas interesantes que no nos esperamos. Por favor, recuerda suscribirte al canal, recuerda darle un me gusta al video si realmente te ha gustado el video, evidentemente. Te voy a dejar este video por aquí, donde te comento cómo conseguir cosméticos gratis y también por si quieres comprar algunos cosméticos, lo que yo considero que es la mejor vía para adquirirlos, porque sé que el apartado artístico del juego es bueno, realmente es bueno, es de lo mejor que tiene el juego y no es pay to win, así que si te vas a morir, oye, muere con estilo. Otra cosita, además en ese video yo olvidé decir que puedes adquirir un portal completamente gratis haciendo
los logros del códice. Eso lo olvidé en ese video, me disculpan. Pero bueno, ahí está el video. Y por acá, por estos logros de los trofeos, puedes adquirir un portal. Discúlpame, ahí también puedes conseguir un portal. Ya, es todo.